Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a ver cómo hacer un esquema unifilar de electrificación elevada de una manera muy sencilla. Bien, este esquema unifilar primero empieza con un ICP. Este ICP le sigue un IGA y a este IGA le sigue un diferencial. Bien, a partir de este diferencial saldrían todos los circuitos, pero antes de este diferencial sacaríamos un cable que iría hacia un transformador separador de circuitos y nos llevaría hacia el circuito C11, que es el circuito de domótica o automatismos. Es un circuito que, como no utiliza el mismo voltaje que el resto de circuitos, un voltaje muchísimo menor, pues entonces no haría falta colocarle este diferencial, ya que al utilizar distinto voltaje y no podría hacer que este saltara cuando aún necesitara energía el resto de circuitos. Bien, pues tal y como íbamos, ahora vamos a ir con cada uno de estos circuitos y cómo van agrupados. Bien, pues aquí empezaríamos desde el interruptor diferencial, que es un interruptor diferencial tipo S, y de aquí sacaríamos los cables que irían a cada uno de los circuitos. El circuito C1 y C2, C1 de iluminación y el C2 de toma de corriente, irían unidos bajo el mismo diferencial. Este diferencial iría cascada abajo del anterior diferencial, de manera que se produjese que uno saltase antes que el otro, protegiendo el resto de la instalación. Bien, este diferencial sería de 40 amperios y 30 miliamperios de sensibilidad, igual que el otro. Luego, de ese diferencial sacaríamos los dos circuitos. Entonces, el primero iría con un magneto térmico. A ver. Bien. Ahora, de este magneto térmico iría un cable bipolar, un cable de dos polos, de 1,5, de milímetro de diámetro. Bien, aquí en la parte de abajo, ahora aquí ya pondríamos el circuito C1 de iluminación, y después en la parte de abajo utilizaríamos otro, otro magneto térmico, pero mientras que el magneto térmico de arriba sería de 10 amperios, puesto que es lo que necesita este circuito, el magneto térmico de abajo sería de 16 amperios, que sería lo que necesitaría el circuito C2 de toma de corriente. Bien, con esto estaría puesto el primer grupo. Ya solamente haría falta poner aquí eh, los milímetros de diámetro que tendría el cable, el número de cables. Bien, tal y como podemos ver, el circuito C1 tiene un diámetro de cable bastante menor que el de circuito C2. Eso es debido también al amperaje que necesita un circuito y al otro. Bien, ahora pasaríamos al siguiente grupo. El siguiente grupo comprendería desde el circuito C3 hasta el C7, teniendo en cuenta que el C4 haría un desdoble de tres circuitos. Bien, aquí ya lo tendríamos puesto para ir colocando cada uno de los circuitos. Y aquí iríamos poniendo el circuito C3, que es de cocina
y horno, el cual necesita dos cables de 6 milímetros de diámetro, debido a que utiliza un amperaje mayor. Y de diferencial deberemos de poner de magneto térmico, no de diferencial, de magneto térmico deberemos de poner un magneto térmico de 25 amperios. Luego seguiremos con el circuito C4. En el circuito C4 tenemos un desdoble, por lo tanto tenemos que poner primero un circuito para la lavadora, después otro circuito que iría para el lavavajillas y otro circuito que iría para el termo. Bien, estos tres circuitos del C4, los tres tienen la misma intensidad de magneto térmico y también el mismo diámetro de cable. 2,5 de diámetro de cable en cada uno. Y una intensidad de 16 amperios de magneto térmico. Bien, una vez que ya tenemos el circuito C3 y el de doble del circuito C4, ya nos faltaría el 5, el 6 y el 7. El 5 sería para el baño y el 6 y el 7 son circuitos adicionales del C1 y del C2. Por lo tanto, primero vamos a ir a por el circuito C5, que sería lo correspondiente al baño. Este circuito tiene un cable con un diámetro de 2,5 milímetros, además de que dentro del baño pues también dispone de un sistema de toma de tierra y de un sistema de interconexionado eléctrico para hacer que sea más seguro de utilizar cualquier aparato ahí dentro. Y entonces aquí tendríamos que serían dos cables por 2,5 milímetros. Luego tendríamos un amperaje de magneto térmico de 16 amperios. Y ahora nos quedarían los dos circuitos adicionales. Estos circuitos adicionales, puesto que son el adicional del C1 y del C2, tienen las mismas características que el C1 y las mismas características que el C2. El circuito C6 es el adicional del C1 y también tiene 1,5 de milímetros de cable y un amperaje de magneto térmico de 10 amperios. El de abajo, al ser el adicional del circuito C2, circuito C1 de iluminación, el C2 es de toma de corriente. Bien, al ser adicional del circuito C2 tenemos un diámetro de 2,5 milímetros y un amperaje de 16 amperios. Bien, y con esto ya estaría el segundo grupo del esquema unifilar y ya solo nos quedaría el tercer grupo, que iría desde el 8 hasta el 12, y el cuarto grupo, que sería únicamente el C13, que es el de carga de vehículo eléctrico. Porque como ya hemos dicho antes, el circuito C11 va antes que el diferencial. Por lo tanto, no pertenecería a este grupo. Por cierto, este grupo va con un diferencial, al igual que el otro grupo, de 40 amperios y de 30 milímetros de sensibilidad. Bien, ya aquí estaríamos con el siguiente grupo, la siguiente parte, que iría desde el circuito C8, que sería el circuito de calefacción,
hasta el circuito C12, que sería adicional del C3, del C4 o del C5. Bien, el circuito C8 tendría un diámetro de 6 milímetros por 6 milímetros, dos cables de 6 milímetros cada uno. Luego tendría un amperaje de magneto térmico de 25 amperios. Ahora ya pasaríamos al circuito C9, que sería el circuito del aire acondicionado. Bien, este circuito tiene 6 milímetros de diámetro, igual que el otro, y 25 amperios de magneto térmico. Ahora iríamos a por el circuito de la secadora, que es el circuito C10, en el que el diámetro en este ya se rebajaría a 2,5 milímetros cada uno de los dos cables, y un amperaje de magneto térmico de 16 amperios. Ahora ya iríamos a por el circuito C12, que sería el adicional de cualquiera de los circuitos C3, C4 o C5. Por lo tanto, el diámetro de este circuito puede ser tanto de 6 milímetros como el circuito C3, puede ser de 2,5 milímetros si sería el circuito C4 o 2,5 milímetros también si fuera el circuito C5. Por lo tanto, hasta que no se sepa para qué circuito va a ser adicional este, no se puede saber el diámetro. Y por lo tanto tampoco el amperaje del magneto térmico, ya que puede ser si fuera el circuito C325 o 16 amperios si fuera de cualquiera de los otros. Con esto tendríamos este grupo y ya nos quedaría únicamente el grupo del circuito C3 y ya el adicional del C11 para automatismos, que iría antes del diferencial. Bien, el circuito C13 es un circuito que ha sido añadido recientemente y es el circuito que comprendería la carga de vehículos eléctricos. Para esto lo podemos encontrar también en la IZD-BT del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión número 52, la instrucción número 52. Es algo bastante novedoso, pero es un circuito que hay que ponerlo de manera obligada en cualquier nueva edificación. Bien, este circuito tiene una dimensión mínima de cables de 2,5 milímetros, una dimensión de diámetro. Y luego tendríamos un amperaje de magneto térmico de 16 amperios. Este circuito también iría con un diferencial de 40 amperios y 30 miliamperios, al igual que cada uno de los otros tres grupos, que en total sumarían los cuatro grupos más el grupo C11, que es el que voy a decir a continuación. Bien, y aquí iríamos con el último grupo, que sería en el circuito principal. Aquí en esta parte irían los 12 circuitos, y aquí el circuito número C11 iría entre el IGA y el interruptor diferencial. A este interruptor le tenemos que poner un magneto térmico de 10 amperios. Luego aquí de este magneto térmico de 10 amperios lo tenemos que llevar a un transformador separador de circuitos. Este cable que va desde el magneto térmico hasta el separador de circuitos sería un cable de un diámetro de 1,5. Bueno, dos cables de un diámetro de 1,5. Luego aquí tendríamos el separador de circuitos. Y del separador de circuitos ya iríamos directamente al, al circuito número C11, que sería para domótica y automatización.
donde se utilizan pues voltajes de 24 voltios, de 12 voltios, o sea, muy pequeños, comparados con el voltaje que se utiliza en el resto de circuitos, que son 230 voltios o 400. Bien, pues aquí ya tendríamos el esquema unifilar entero de rectificación elevada, que serían de 9200 vatios.